were saved by God to make America great again. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos. Esto es El Regreso de Donald Trump. Soy Bertalicia Galindo, le doy la más cordial bienvenida. Y bueno, pues esta tarde tenemos el gusto de estar con el doctor, profesor investigador Adrián Martínez Levy. Él es del Departamento de Estudios Interdisciplinarios del CIDE. Y bueno, pues él es sociólogo, semiólogo, lingüista y bueno, pues todo un experto con quien vamos a hablar de un tema pues que está en todas partes después de la muerte del Papa Francisco. Y bueno, pues gracias Adrián por estar con nosotros. Bienvenido. Y bueno, pues hay muchas cosas, muchos temas que comentar. Y bueno, pues vamos a comenzar. Bienvenido. Muchísimas gracias. Adrián, Es, sí, si vemos, pues hay muchos temas que analizar entre podríamos decirle, la relación asimétrica entre el Papa Francisco y Donald Trump. Son dos personajes, dos líderes mundiales, que bueno, pues hoy estamos con la pérdida del Papa Francisco. Yo creo que pues una gran cantidad de gente le ha llorado, lo ha pues aclamado, ha lamentado su muerte porque pues fue un papa, pues ahora sí que fuera de serie y pues con una visión de las cosas muy diferente. Y bueno, esto justo sucede con la llegada al segundo periodo de Donald Trump, casi a 100 días de que está ya Donald Trump en el gobierno y que ha causado un revuelo mundial. ¿Qué nos dices, Adrián? bueno, muchísimas gracias en primera instancia por la invitación. Sí, en definitiva, creo que hoy estamos ante una coyuntura particularmente especial. Eh, yo desde el enfoque con el que trabajo y la perspectiva con la que puedo quizás aportar un poco a los distintos análisis, ¿no? Toda la retahíla de entrevistas que tuvimos la semana pasada, por todos lados y demás. Y cosa curiosa que en ninguna de las pues entrevistas o reportajes o qué sé yo que hubo acerca del Papa Francisco se abordó de manera como muy, si es que se abordó de manera como muy sucinta o vaga el carácter, en mi lenguaje yo diría semiótico, pero para efectos, digamos, de entenderlo en un espectro mayor, podríamos hablar del aspecto simbólico detrás de este personaje y sin duda distintos actores políticos y sociales que hoy en día interactúan a propósito de estas constelaciones simbólicas y lo que significan y hacia dónde generan ciertas gravitaciones ideológicas o repelencias. Creo que es muy interesante el contexto en el que estamos y se puede hablar desde muchas aristas, en definitiva, ¿no? Creo que lo que separa de manera como fundamental una administración como es la segunda de Donald Trump, en la que ya podemos apreciar a la persona completa, digamos, ¿no? A diferencia de su primer mandato, que fue más constreñido, sin tener todavía mayoría en la Cámara Alta y en la Cámara Baja en Estados Unidos. Y bueno, ahora prácticamente todo lo que él dice se vuelve una especie de realidad, ¿no? Política. Y bueno, en la arena internacional eso tiene repercusiones fuertes, ¿no? Con respecto al Papa Francisco, podemos establecer aquí una primera línea, ¿no? De indagación en la medida en la que desde el inicio de su papado, Mario Bergoglio de alguna manera se adoptó él desde una visión que dentro de la Iglesia Católica tiene un,
un símbolo muy particular que es el asunto de el autodenominarse o querer que lo conocieran a él como el Papa Francisco, ¿no? Aquí evidentemente hay un reenvío directo a la imagen de San Francisco de Asís, ¿no? Que en definitiva fue pues el santo, digamos, austero o sencillo por antonomasia, ¿no? Creo que esto evoca todo el carácter que de alguna manera sus intervenciones, ya sea en estas cartas que mandó a lo largo de todo su papado, ¿no? En las que expresa como el Evangelii Gaudium del 2013, en donde hace distintas como reconocimientos y cambios de postura de lo que sería su etapa como papa. Y eso de alguna manera contrasta con la postura, digamos, evangélica de Donald Trump, en donde hay una tensión, en donde el imaginario de la religión cristiana católica colapsa, ¿no? En la medida en la que desde una visión, desde la visión evangélica más protestante, ¿no? Hay que entender que de alguna manera el protestantismo es precisamente una reacción en contra de la iglesia en sus inicios, pero que después sociólogos como Max Weber nos hablan ya de una ética protestante radicalmente distinta de la ética católica y con el acento que podemos nosotros incluir aquí respecto de una figura como Francisco o la austeridad, la visión, digamos, más igualitaria, en cambio con la visión evangélica o protestantista que tiene como muchas implicaciones con el modelo capitalista, ¿no? En términos de qué se mide por éxito, cuáles son los mecanismos para involucrarse con algo así como una deidad, lo que el sujeto de alguna manera asume como parte de su constitución, ya sea como sujeto social o como sujeto religioso, ¿no? Hay un viraje interesante en donde para empezar, digamos, la salvación no está afuera del sujeto, sino que es algo que el sujeto tiene que buscar. Desde el enfoque, digamos, protestante y evangélico, ¿no? Y en ese sentido, digamos, la acumulación, el trabajo, etcétera, etcétera, se vuelven aspectos que forman parte de la estructura, vamos a decir en términos muy generales, como religiosa, ¿no? Creo que aquí hay un primer encuentro que nos puede sugerir algunas distancias y algunas claves interpretativas de lo que fue su relación a lo largo del tiempo, ¿no? Y en ese sentido, hablar de modelos completamente distintos, ¿no? Hay que entender también que hoy en día, desde que podríamos decir desde el siglo XX y con toda la explosión de los medios de comunicación y hoy en día, digamos, las redes sociales, esto tiene también una implicación en donde lo simbólico ya no es accesorio en la vida, sino que es el punto de confluencia en donde estamos todos de alguna manera disputando el sentido, ¿no? Entonces, Esto yo que aquí dices, veo, sí, esto que dices sí, es bien importante. O sea, en las redes sociales lo simbólico ya no es algo accesorio, ya es algo fundamental que en lo que estamos, por así dicho, trepados, puestos, inmersos todos los días. Esto sería interesante que se lo explicáramos a la audiencia. sí, bueno, en términos muy generales, digamos, la comunicación siempre ha existido y los mecanismos para establecer vínculos sociales, pues evidentemente han estado mediatizados históricamente por el habla, ¿no? Un salto, vamos a decir, cualitativo que hubo a partir del siglo XIX y el siglo XX de manera muy contundente, ha sido el tránsito de la oralidad hacia la textualidad, ¿no? Hacia el soporte, vamos a decir, el habla no deja de ser material,
pero la escritura y lo que podemos ver representado en una pantalla tiene un carácter de materialidad quizás más, voy a decir quizás una palabra medio pomposa, pero se está materializado, está cristalizado, para no decir reificado, que es, digamos, el término que se suele utilizar, eh, en donde, digamos, la forma en la que establecemos un común entendimiento ya no es a través de interacciones conversacionales, sino es a través de unidades eh, eh, significantes que condensan ideas y visiones del mundo que en una sola palabra o en una expresión, digamos, sucinta, puede significar todo un orden de pensamiento. Entonces, Como ahorita Twitter, ¿no? estábamos Pero, bueno, platicando, antes Twitter, ahora X, ¿no? Como un X, ¿no? Como un X. claro, exacto, cualquier, digamos, unidad de significación puede proyectar en sí una totalidad, ¿no? Ahorita estábamos hablando de ejemplos muy concretos, como la idea de que el Papa escoja el nombre de Francisco como el símbolo de su papado, implica una totalidad muy vasta de lo que significa para él la Iglesia Católica, en términos muy generales, y volcada hacia la justicia social, hacia el reconocimiento de las identidades, hacia todos estos discursos que están asociados a lo que fue su papado. Y yo me gustaría ir un poquito más allá, no quedarnos, digamos, como en la parte superficial que nos invitan estos signos sociales que están circulando, ¿no? Como en este caso hablábamos del concepto franciscano o lo que significa San Francisco de Asís para el etos católico, y también entender que tenemos que tener siempre una lectura crítica de esto que se nos presenta en la superficialidad, ¿no? Porque muchas veces, al darse cuenta los seres humanos que el efecto que produce un signo en la interacción social, muchas veces estos signos ya son prefabricados. Entonces, no hay que creerse nada más en lo que en la apariencia nos presenta una persona y cómo se define simbólicamente, sino intentar ir más allá. ¿Qué puede estar tras bambalinas de cómo los sujetos nos presentamos en estos espacios públicos? Y eso nos permite generar una lectura crítica que no se quede nada más en las peticiones de principio o en la forma en la que uno se presenta ante los otros, sino ver qué es lo que está ocurriendo y partiendo desde la premisa de que estos signos que están en la superficie muchas veces pueden ser objetos de manipulación, ¿no? Entonces, ir más allá de esto creo que nos permite realizar un análisis quizás un poquito más complejo de lo que podemos ver a nivel superficial en una relación como la que es el Papa y diversos actores políticos, entre ellos quizás los más polémicos en su papado fue con Donald Trump y quizás Javier Milei, ¿no? Siendo un papa argentino y toda la eclosión que se dio entre ellos, primero de manera como muy visceral y ya después intentando reacoplarse de otras maneras. Y ahí podemos ver precisamente en la apariencia y lo que hay detrás de ella, cómo es que estos signos empiezan a construir realidades muy particulares, ¿no? Pero creo que para entender esto hay que entender bien de qué van cada uno, ¿no? Y justo de qué van cada uno es en esta simetría, como tú lo mencionas. Bueno, por una parte, el Papa Bergoglio se llama a sí mismo Francisco, rememorando a San Francisco de Asís, a un pues sacerdote que fue un ejemplo de la austeridad, de la pobreza, de la transformación en la Iglesia Católica. Y por otro lado tenemos a un Donald Trump, pues ultracapitalista, pues empresario. Protestante, de la iglesia protestante, o sea, son realmente dos personajes, o sea, es interesantísimo porque son dos personajes realmente asimétricos, pero que a la vez confluyen en la escena mundial. Y entonces tenemos ahora, pues lamentando la muerte de Francisco
y pues la supremacía ya los 100 días de Donald Trump en este mundo cambiante. Y entonces, pues más allá de ir, ahorita vamos más allá de lo que si necesitamos más franciscos o si necesitamos, ¿qué necesita el mundo? Pero esa es otra pregunta ya más compleja. Más allá de eso, vamos siguiendo en este análisis que está pues realmente interesante de lo que el mundo percibe, ¿no? De lo que percibimos, que para muchos podría decirse, bueno, pero es que eso ya fue, eso ya está. No, pero eh, son dos instituciones al mismo tiempo, ¿no? Una institución como la Iglesia Católica, con un poderío impresionante por siglos. Por otro lado, una presidencia de un país hegemónico, de un país todavía muy poderoso en el mundo. Entonces, o sea, son dos instituciones. Y entonces, en medio los ciudadanos, seguimos, Adrián, porque eso está muy interesante. Sí, este, en definitiva, uno puede en este nivel superficial establecer un contraste tácito, ¿no? Entre lo que fue el papado de, de- del Papa Francisco y la orientación, digamos, conservadora y en este contexto de coyuntura en que la hegemonía de los Estados Unidos se ve fuertemente amenazada y los radicalismos suelen exacerbarse en estas épocas de disputa por una hegemonía mundial, ¿no? En este caso, la guerra comercial ha sido algo fundamental para entender el radicalismo que no solo afecta el espacio de las relaciones económicas, sino también otros espacios en donde, por supuesto, entra una relación entre la Iglesia como un ente también político, ¿no? Hay que decirlo que la Iglesia no solo tiene una función meramente religiosa, sino que también ha servido para moldear un poco la cosmovisión que se está teniendo de los tiempos de una institución que acarrea o que aún, por mucho que también se pueda hablar de una especie de erosión en, en la credibilidad de la iglesia o los feligreses, digamos, se supone que a partir del siglo XX hubo un declive y para el siglo XXI ya gente como Bergoglio vino precisamente a resarcir un poquito de esta desesperanza o de este vacío que ocupaba la mentalidad o la subjetividad ya moderna en torno a lo que las instituciones, por su papel político, digamos, habían desafiado un poco las relaciones incluso culturales y políticas de cada región, ¿no? En ese sentido, creo que el Papa en sí mismo fue también un recurso de la propia Iglesia, esta idea de un Papa más cercano a la gente, un Papa con ideas quizás un poquito más progresistas, tuvo, creo yo, también un diseño previo para posicionarlo a él y recuperar ciertas bases que se habían perdido, porque pues evidentemente la sociedad ha ido transformándose de manera muy vertiginosa en los últimos 50 años, ¿no? Entonces, finales del siglo XX, inicios del XXI, la iglesia creo que sí entró también en esta época como de reconfiguración y creo que el Papa en ese sentido, el Papa Francisco, fungió como una especie de bisagra de cuestiones que tenían quizás ya una deuda con nuevas generaciones y que no se veían tan identificados con la iglesia, ¿no? Y regresando quizás un poquito a esta cuestión de las superficies, pues tampoco podemos desestimar asuntos que son de carácter como ineludible, ¿no? Como el hecho de que el Papa Francisco, cuando todavía era un, en su actuación, digamos, como provincial de los jesuitas en Argentina entre el 73 y el 79, cuando fue la dictadura, él, digamos, tuvo una actitud muy poco desafiante en torno a lo que estaba ocurriendo en su país. Hay casos, digamos, que se conocen como el de Orlando Llorio y Francisco Jalix,
que fueron papas secuestrados durante la dictadura y que él, digamos, no protegió de manera directa. Lo que quiero decir con esto no es descalificar o echar por la borda todo lo que vino después, porque evidentemente tenemos que también ver el transcurso y cómo va evolucionando un personaje conforme va ocupando puestos de distinto calibre, ¿no? Pero sí entender que estos sujetos, por mucho que sean figuras que están casi que cristalizadas en el espacio que ocuparon, también son personas, ¿no? Y también han tenido distintas, eh, pues, eh, Errores. contingencias a lo largo y errores que él mismo reconoció después, ¿no? Entonces, para sentar, digamos, una base crítica de todo lo que podemos hablar aquí, tampoco tenemos que idealizar a los personajes por cierto tipo de iconografía o rasgos o índices que nos proponen para que nosotros leamos, digamos, lo que ellos creen o cómo se consideran ellos proyectados en la sociedad. Claro, porque además Entonces, habrá que ver que, bueno, como lo mencionabas, pues la Iglesia entra en crisis desde el siglo XX, la Iglesia Católica a nivel mundial. Acuérdate pues, de la carencia de, ¿cómo se llaman estos? Vocaciones, la carencia de vocaciones, la carencia de ujú, la disminución de feligreses en el mundo. sí, sí. O sea, muchos temas que fueron, y bueno, también las sacudidas que tuvo la Iglesia Católica con los problemas de Sí, sí, las pederastía acusaciones y exactamente, ¿no? Los casos, que ¿no? de hecho, esa es una de las grandes críticas que se le hizo al Papa Francisco, que en realidad este tipo de cosas, digamos, no se abordaron de manera radical y contundente, entre otras, ¿no? Y que todo quedó muy en el plano discursivo, ¿no? Eso es, creo yo, una de las críticas que he escuchado de manera más recurrente y que hay que problematizar siempre, ¿no? Yo Sí, creo que son los síntomas en que un, enfrenta la iglesia, ¿no? También la no aceptación a los homosexuales, em, pues muchísimas cosas. Entonces, bueno, dentro de todo esto, pues Francisco llega justamente como a poner esa cerecita, ¿no? Como esa parte, a limar muchas asperezas, a atraer gente y con un discurso, con un discurso interesante, realmente sí, discurso sí, interesante. Sí, yo hice una pequeña investigación, digamos, de cuáles fueron sus principales aportes. sí, Y digo, más allá de todas las cuestiones ornamentales, como puede ser el nombre o el escudo, el escudo episcopal que decidió utilizar, digamos, con la paloma y el monte de Berna, que de una u otra manera representan un ideograma que condensa un poco el- el- la conmiseración este, y, y el anuncio, digamos, de él mismo como un pastor con olor a oveja, todas estas, como decía, estas ornamentaciones que se emplean discursivamente, pero también cuestiones como muy cotidianas, ¿no? O sea, un estilo poco convencional en donde él mezclaba muchas veces anécdotas populares e imágenes como muy sencillas para poder conectar con el grueso de la población, y no ser, digamos, este papa críptico del que solo se ocupa, digamos, de sus tareas, pues ahora sí que milenarias, ¿no? Creo que en ese sentido también hubo actos performativos en donde él, estas llaman homilías en la Plaza de San Pedro, este, donde él hacía gestos hacia los migrantes, hacia los enfermos, etcétera, con un discurso plenamente inclusivo, ¿no? Pero
cuando nosotros nos centramos en lo que él produjo de manera concreta, lo que quedó registrado, podemos hablar al menos de 4 textos que en la institución católica se les conoce como Las encíclicos encíclicas. o, Ajá. o circulares. Esto quiere decir que se envían, digamos, a todas partes para orientar e instruir sobre el proyecto que este papa tiene en torno a la fe y la moral y cuestiones sociales que la Iglesia Católica tiene que constantemente estar revisando, ¿no? Entonces, yo hice esta pequeña investigación y encontré 3 elementos, bueno, 3 textos que vale la pena, digamos, repasar de manera muy general, como fue el del 2013, en donde de hecho, como tú bien mencionabas hace rato, hay una parte dedicada exclusivamente a los dones o a los dotes que los homosexuales pueden contribuir para la sociedad, que de hecho aquí nos podemos ir a un análisis léxico, semántico muy interesante en términos de cómo está articulada esta inclusión de personas que fueron históricamente relegadas y perseguidas por la propia iglesia, ¿no? Este concepto de don, ¿no? Cómo poder restituirlo en términos de el modo en el que se le dignifica a una persona a través de un texto a cargo de la Iglesia Católica. Creo que son cosas muy interesantes, pero bueno, eso sería quizás perderse un poco en las minucias. Sí, En esta primera, que se traduce, digamos, el Evangelii Gaudium en la alegría del Evangelio, que fue su primera encíclica del 2013. Es una exhortación, digamos, tras el Concilio del Vaticano II, en la que el Papa anuncia el Evangelio en una clave de misión, ¿no? Creo que eso es un elemento muy particular y denuncia una iglesia yo creo que muy en este espíritu del que hablábamos hace poco, donde el Papa de alguna manera fungió después de Ratzinger, ¿no? Como un revolucionario, ¿no? Como que se vio que entre el Juan Pablo II y Ratzinger hubo ahí como una especie de vuelta de tuerca a las crisis que venían ocurriendo en torno a la credibilidad y a la eh, pues a la imagen, digamos, en términos muy generales de la Iglesia Católica. Y creo que este Papa también, más allá de los signos que estamos viendo nosotros en la superficie, tenía también un diseño de abrir un poquito las puertas hacia un etos social y moderno que exigía romper algunas cadenas del pasado, ¿no? sí. Este, Creo que ahí hay usos como muy metafóricos de abrir las puertas de la iglesia que puede ser que suenen quizás trillados en algunos espacios, pero que dentro de la iglesia católica esto significaba reivindicar a muchas identidades, ¿no? Sí. Eso por una parte, y por otra parte, bueno, en sus demás encíclicas también, pues el cuidado del medio ambiente y la parte de los migrantes, ¿no? Porque bueno, quizá no, quizá a lo mejor solo fue un poco discursivo cuando en aquellas homilías decía, ¿no? No, los migrantes no necesitan muros, ¿no? No necesitamos muros para los migrantes, sino necesitamos abrazarlos, necesitamos ayudarles, ¿no? Y bueno, eso también pues resuena justamente este fin de semana en el funeral al que llega Donald Trump, en el funeral del Papa Francisco, y pues ahí el cardenal encargado de la misa, de la homilía, pues lo menciona, ¿no? Lo vuelve a mencionar. Y bueno, pues Donald Trump, pues mascando su chicle y así como molesto, pero pues se queda impávido. Claro, digo, creo que uno tiene que siempre hacer cálculos de las repercusiones sociales que todos estos eh, símbolos pueden significar por ejemplo, el hecho de a mí lo que me generó como así un, un, un,
Pues una reflexión mínima, pero interesante del hecho de que Trump fue vestido de azul, ¿no? Ajá, que ni siquiera respetó el color No. negro. En ese sentido, creo que también hay modos quizás sutiles para efectos de establecer distancias, ¿no? Y en esas distancias uno como analista o cualquier persona con algún interés, digamos, de entender lo que hay de fondo, puede encontrar precisamente que en esa disputa, ¿no? ¿Qué significa la misericordia y cuáles son el papel de la ética y la moral al establecer condiciones reales como es la migración en el mundo? eh, Se definen eh, a los migrantes y a estas personas de acuerdo con una visión del mundo, ¿no? Y estas definiciones luego sirven para justificar acciones legítimas, ¿no? Que se puedan realizar a favor o en contra de estas personas. Creo que en ese sentido, eh, estas discusiones de carácter superficial o simbólico terminan teniendo una repercusión muy concreta este, a la hora de ver precisamente cómo se promulgan leyes, cómo se promulgan acciones y esto pues es completamente fundamental, ¿no? Para entender por qué una institución como la iglesia de alguna manera es ahora, hoy en día, la que estaba a favor de causas que en otro tiempo eran causas de la disidencia, ¿no? Frente a la iglesia. Este, eso creo que es interesante, pero también hay que tener ciertas reservas de saber qué es lo que se queda nada más en el plano discursivo, en el plano de lo superficial y no se aterriza, digamos, en cambios orgánicos y reales para la sociedad. Pero evidentemente lo que creo yo prevalece al final es una visión procesual, ¿no? De todas eh, de estas coyunturas que se dan, distintas posiciones que a lo largo del tiempo van generando una especie de dialéctica, que no necesariamente le tenemos que pedir a un papa que reforme por completo, ¿no? Por mucho que su identidad se presuma progresista y ambientalista y qué sé yo, no necesariamente tenemos que exigirle que sea él o su administración la que resuelva todos estos problemas, ¿no? Creo que ahí se pueden solventar muchas de las críticas que se le han realizado a un papa que en esencia pues encarnaba quizás la visión más de izquierdas, ¿no? En algo así como la institución católica. Pero bueno, y en ese caso, en la nueva, eh, en el nuevo cónclave, en la nueva decisión del Papa, en el humo, cuando haya humo blanco para el próximo Papa, eh, ¿tú estarías pensando en que em, esta tendencia de un Papa de izquierda, un Papa progresista, un Papa humanista, un Papa más pues más sensible a las necesidades, a varias necesidades o a diferentes necesidades por parte de la Iglesia Católica, ¿seguiría esta tendencia? ¿O tú crees que ahora con la llegada de Donald Trump y la derechización, la llegada de Milei y demás, tú crees que tendremos un papa más de centro o otra vez un Ratzinger, otra vez alguien un Juan Pablo II, un papa de derechas? Pues yo creo que presumir cosas ante escenarios como muy volátiles como el que estamos ahorita, pues es quizás aventurarse demasiado. Creo que lo sano en este caso es ver cuáles son las posiciones en disputa, ¿no? Creo que sí, en definitiva, eh, el Papa Francisco significó una bisagra, un cambio, un puente quizás, que reivindica muchas de las, eh, pues, asuntos inconclusos o deudas históricas que la Iglesia Católica tiene, digamos, con la población global
Creo que hubieron avances interesantes como esto que mencionábamos de reconocer distintas identidades y los dotes que pueden ofrecer a la sociedad. Este, y creo yo que eso se puede traducir en un puente, ¿no? En donde todas estas agendas ecologistas, de justicia social, de reconocimiento, de distintas identidades pueden reforzarse, pero en definitiva también puede haber un retroceso, ¿no? Que responda quizás a una lógica que, como bien señalaste eh, hace unos momentos, plantea, digamos, un regreso al conservadurismo, ¿no? Este, eh, si bien es cierto que hay una, podemos hablar, digamos, como de ejemplos como muy concretos, ¿no? Con yo, por lo que tengo entendido, hay al menos como 5 o 6 personajes que están, digamos, en el escenario para efectos de que haya una continuidad o quiebre con estas tendencias que venimos señalando. Entre los que encontré yo para esta charla fue Luis Antonio Tagle, quien es de Filipinas, y él, en definitiva, es un candidato perfecto para la continuidad, ¿no? De lo Sí. que viene siendo no solo, digamos, las cuestiones ecológicas y, y tal, sino también para, pues, un papa que hable sobre las minorías, ¿no? Ujú. Este, Sin embargo, creo que este candidato puede ser demasiado blando ante los conflictos que hoy en día la iglesia tiene en términos de los abusos y en términos de las decisiones que se han dado últimamente. Otro de los perfiles que viene sonando es Pietro Parolin, Ujú. este, quien ahora es secretario de Estado del Vaticano. Este, y creo que ahí hay una tendencia más a una recuperación de la institución, ¿no? Una especie como de, mm, una tendencia mayor al institucionalismo, ¿no? Creo que él mantendría una línea social con, pues, un énfasis en la centralización diplomática, ¿no? Creo que aquí, digamos, ya no importan tanto las periferias como en el caso anterior de Luis Antonio Tagle, sino más bien una especie como de engarce de lo que sería la dimensión política del Vaticano y no tanto la dimensión social, ¿no? A eso me refiero con una Sí, como lo que fue Juan Pablo mayor II. institucionalización. Quizás, efectivamente. También tenemos a otro candidato que es Mateo Zuppi, quien es ahora arzobispo de Bolonia, y creo que él también tiene algunas tendencias, digamos, progresistas. Se ha mostrado carismático y cercano a causas como la migración. Este, y, por ejemplo, también tenemos otros candidatos como Roberto Sará de Guinea, ¿no? Que él, en definitiva, es un retorno a esta muralla tradicional de la Iglesia Católica. Pero, insisto, creo que ahorita hacer em, pues, pronósticos y demás es Aventurar. quizás, creo que eso es una desviación de lo que tenemos sobre la mesa, que es la Iglesia Católica recuperando espacio dentro del tejido social, ¿no? Pero bueno, nada Eh, más para hacer una, digamos, retomar un poco lo que se dijo ahorita. Sí, a lo mejor es muy aventurado, no tenemos tampoco, pues, digamos, como que todas las cartas y todos los secretos que podría haber del Vaticano, no los tenemos ahora. Pero sin duda yo creo que sí podría, la Iglesia Católica sí podría tener un personaje que fuera a lo mejor con la línea o cercano a la línea
de Francisco, pero más que nada un contrapeso, ¿no? Un contrapeso ante un Donald Trump, y hablo para los casos de migración, para frenar la guerra en Ucrania, para la guerra en Medio Oriente. O sea, sí se necesitaría un contrapeso ahora mismo, pero yo no sé si a la Iglesia Católica le interesara ahora tener un contrapeso, pero es que la sociedad y el mundo lo necesitan, ¿no? Sí, quizás cuando más vamos a extrañar a Francisco es precisamente en los próximos 5 años. Exacto. Creo que lo que él significó en su momento, cuando todavía estas expresiones o estas crisis, particularmente la de pues, la hiperglobalización fomentada por el neoliberalismo de los años 80, eh, como, digamos, un modelo económico que parecía indiscutible hace unos, a inicios del siglo XXI, ¿no? Y que tan rápido como surgió ha sido su declive, este, y siendo que hoy precisamente ya estamos ante las primeras fracturas de ese modelo, ¿no? Y Estados Unidos se encuentra ahora en un espacio de vulnerabilidad. Creo que en definitiva una institución que de alguna u otra manera, por mucho que sea muy criticable, es emblema, ¿no? De la dimensión moral de pues, la civilización occidental, digamos. No por generalizar, sino más bien por entender un poco en este contexto de crisis, el papel que una institución o que una instancia con esas características efectivamente tiene que socializar, ¿no? Eh, y por mucho que todo quede en discursos eh, panfletarios o como quiera llamarse, creo que sí tienen un valor social fundamental, porque muchos giran en torno a estas expresiones, ¿no? Y estas expresiones, aunque no se aterricen en cambios estructurales y orgánicos, sí creo que dan una guía o una orientación a una visión del mundo, por lo menos cotidiana, ¿no? Entonces, un contrapeso creo que sí es fundamental eh, en un contexto que se ve por demás ominoso, ¿no? Hasta dónde puede llegar la hegemonía estadounidense a querer mantener lo poco que le queda y, digamos, con bases militares en todo el mundo y con todo lo que eso significa y la crisis que está viviendo Europa también en términos no solo de migración, sino también de posibles conflictos bélicos, el rearmamiento de todos los Grave, sí. países, el giro que no solo es hacia la derecha, sino hacia la extrema derecha en muchos países, en Sí. Italia, Hungría, creo que son síntomas que nos hablan de una época que se avisora muy oscura, ¿no? Y el rol de una instancia como es la Iglesia Católica, por mucho más allá de las filias y las fobias, creo que sí es fundamental para tener un cierto margen de, de concilio, ¿no? De espacios de debate, espacios donde se puedan generar diálogos entre partes que quizás directamente no se podrían tener. Eh, todo este tipo de cosas, creo que si la Iglesia Católica hoy se va hacia un espacio muy conservador, puede efectivamente repercutir en, en una aceleración
¿no? De, de pues acciones o tomas de decisiones que afecten muchísimo a la población mundial. Sí. Pero Em, nuevamente estamos ante pues incertidumbre, ¿no? Sí, exacto. Ante incertidumbre y volviendo a las encíclicas y al análisis de Francisco, bueno, pues hay temas que llaman la atención, por ejemplo, el de acercar la religión a la tecnología y a la ciencia, que es algo que, bueno, más bien no abusar de la tecnología, ¿no? Él dijo que no había abusar, que no le parecía que abusáramos de la tecnología, y por la otra, pues acercar la religión a la ciencia, que también me parece pues algo que la misma iglesia lo necesita en su modernización y pues dentro de pues confluir, ¿no? Confluir desde la parte dogmática, pues bueno, sí, o sea, hay actos de fe y todo, pero la ciencia también pues puede ayudar muchísimo. Y bueno, pues en estas encíclicas pues está la del medio ambiente. em, eh, como dices, es algo que vamos a extrañar en estos siguientes 4 o 5 años, cuando están convulsionando estas cosas, pero pues no sé qué más desde lo semiótico, pues también desde la sociología, ¿qué más nos podrías decir, alertar? Mira, creo que uno de los recursos como que podemos seguir explotando, de lo que fue el papado de Francisco, fueron 4 puntos que él señaló como programáticos, digamos, de esta renovación que él propuso desde su anuncio misionero y la praxis de esta Evangelium Gaudium, ¿no? Al inicio de su papado. Y él plantea 4 como los puntos programáticos que pueden servir como guías para estos tiempos aciagos. El primero es la armonía es mejor que la discordia. Digamos, hay varias eh, eh, instancias donde uno puede ir a investigar un poco más a fondo de estos 4 puntos, pero solo quiero como apuntar algunas ideas generales, ¿no? En esta idea de la armonía por sobre la discordia, creo que este, está esta idea de que si los gobiernos entendieran que lo que primero que deben de buscar es la armonía, precisamente sus resultados serían como muy distintos. Lo que estamos viendo hoy precisamente es un avasallamiento del caos, ¿no? De la armonía. Y en detrimento de la armonía, ¿no? En ese sentido, creo que este tipo de expresiones, la armonía por encima de la discordia, pueden ser como muy atómicas, ¿no? Un vínculo directo entre dos personas se puede evidenciar esta idea de es mejor tener armonía que discordia, pero también entre las naciones, ¿no? Este, en ese sentido, creo que es muy monádico este tipo de expresiones y me refiero a la idea de que en la singularidad también está la totalidad, ¿no? O sea, Ujú. en la relación que nosotros tenemos con nuestros pares, también está proyectada la relación que podemos tener entre naciones. Ujú. En ese sentido, pues siempre es posible, ¿no? Buscar reorientaciones o detenerse para poder volver a encauzar una relación armónica en todos los niveles que podamos pensar. El segundo punto de sus 4 puntos programáticos es el resultado de todo supera al más alto de una parte. En ese sentido, pues nuevamente está entre esta lógica de la ética protestante muy individualista, meritocrática, orientada hacia la eficiencia y hacia la dignificación de la persona a través de sus productos y no de de su interior, este, pues aplasta por completo
la idea de la pluralidad, ¿no? En ese sentido, pues hay que reorientarnos nuevamente y entender que solo a través de la colaboración podemos llegar a resultados óptimos. Yo ahorita estoy en el proceso de escribir un artículo académico acerca de una expresión eh, que utilizó Elon Musk en una entrevista que le hizo mm, un personaje en un podcast, qué sé yo, y él hablaba sobre la empatía suicida y la definía como una especie de enfermedad de la sociedad contemporánea, en Occidente al menos, y más allá de que toda la elaboración de este concepto en la entrevista que dio Elon Musk, lo que podemos también ver aquí es cómo hay un diseño de un tipo de, o una instrumentación de un valor moral como es la empatía, precisamente al catalogarla de suicida o autodestructora. Y evidentemente aquí se refiere a no ayudar al otro, porque eso me puede afectar a mí como individuo. Y pues este segundo punto del resultado de todo supera al más alto de una parte, pues va en contra completamente del ethos o de la proyección que quieren Exacto. dar este tipo de gobiernos, pues muy enfocados al, al- Al a individualismo. la, Ujú. a la identidad este, evangélica, protestante, está en sintonía absoluta con, pues, la acumulación de capital, con la enajenación, ¿no? La usurpación, etcétera. Y que parece ser que estamos hablando de cuestiones éticas cuando en realidad estamos hablando de cuestiones meramente políticas y mercantilistas, ¿no? Es- Entonces, nuevamente tenemos otro punto en el que eh, eh, se vuelve loable la idea de que la empatía, por definición, es solidaria. No puede haber algo así como una empatía suicida. Pero bueno, eso nada más era una anotación al margen de este segundo punto. El tercer punto que plantea el Papa Francisco es la realidad es superior a la idea. Eh, Esta idea de que mm, a partir de la modernidad y todo el avance de la ciencia y la proliferación de tecnologías y demás, pareciera que la razón es el único medio por el cual podemos realmente llegar a una vida plena, ¿no? Y no, Este, y, y eso, al parecer, ¿no? Sigo utilizando como estos mitigantes de lo que estoy diciendo para efectos de distanciarme un poco. Al parecer, esta racionalidad instrumental no puede ser superada eh, por algo que no entre dentro de su lógica, ¿no? Y bueno, aquí tenemos una expresión de que este tipo de racionalidad instrumental, de alguna u otra manera, si bien nos ha dado algunos réditos en términos materiales pues esta pues, mol, este modelaje o moldeamiento de la naturaleza para nuestra satisfacción humana, pues al final del día parece ser que es más autodestructivo que constructivo, ¿no? y Entonces, ahí está, ahí podría enmarcarse la crisis que están teniendo justamente las ciencias sociales en el mundo, ¿no? Justamente porque hay pues, u- un desarrollo brutal de la tecnología, los trabajos están siendo muy bien pagados, los de la tecnología, se están produciendo muchos tecnólogos, pero muchas veces sin el marco ético, sin el marco colaborativo, sin todas esas partes que las ciencias sociales sí te puede dar, ¿no? sí, pues de hecho, o sea, lo que hay detrás de este tercer punto, la realidad es superior a la idea, creo que precisamente hay un retorno, digamos, al mundo
deslogocentrado. Me refiero al hecho de que esta noción de logos, ¿no? De lo que en la Grecia antigua de alguna manera, hubo una reconfiguración de lo que era el conocimiento mítico y empezaron los primeros tratados acerca del sujeto que conoce y entiende la naturaleza, y eso pues se proyectó en todo Occidente como un proyecto civilizatorio, ¿no? Y que se consolidó con la modernidad en el paradigma cientificista, nos deja en un espacio en donde todo aquello que no entre dentro de los márgenes de la racionalidad, y una racionalidad que no nada más es indagadora de la realidad, sino que es instrumentadora de la realidad, es decir, que la instrumenta para sus propios fines, ¿no? El sujeto de conocimiento, pues podemos voltear a ver y ver un mundo completamente devastado y alterado por esta necesidad de adaptar la naturaleza a nuestro margen, ¿no? Creo Exacto. que esta idea de realidad que propone es, es algo que tiene que estar sin ser tamizada, ¿no? Por una realidad cognoscible, es decir, como algo que podemos nosotros traducir en premisas racionales que nos permitan transformarla. En realidad, creo que él lo que quiere es voltear a ver al mundo como un espacio donde todos confluimos, ¿no? Exacto. Sí, Y esta colectividad nos lleva a que el interés no sea individual, sino que sea distribuido. Entonces, creo que en ese sentido, alguien que esté en la casa de, de Dios en la tierra, ¿no? Con estas características, sí creo que va a ser algo que vamos a extrañar. Finalmente, el cuarto punto es el tiempo es superior al espacio, y esta idea me parece muy bonita en lo personal, porque no nos constituye, el sujeto no se constituye por lo que ocupa y por lo que de alguna manera hace suyo, que todo eso pues puede ser el espacio, sino que más bien lo que está en el centro es el devenir, ¿no? ¿Qué ujú, somos? ¿Cómo nos transformamos a lo largo de la vida? Y en este sentido, el tiempo equivale a comprender la condición humana, ¿no? Más allá de las delimitaciones espaciales que están muy próximas, creo yo, a las condiciones materiales de reproducción de la vida, ¿no? Y creo que hacer este giro, digamos, de lo espacial hacia lo temporal, nos puede redituar en una visión de la vida mucho más integral, ¿no? No soy lo que soy por lo que tengo o por lo que ocupo en el espacio, sino soy lo que soy por lo que construyo a lo largo del tiempo, ¿no? Y creo que estos principios pronunciados de manera diseminada durante todo su papado, articulan, digamos, una semiótica que, que, es, que se orienta no tanto a una posición diplomática como papa, sino más bien a una forma de praxis social, una forma de entendernos como colectividad, no como individuos, que desafía mucho de la lógica, pues, hegemónica en la actualidad, ¿no? La razón instrumental que afecta el espacio para los propósitos individuales y deja de lado el el verdadero vínculo que tenemos con el mundo, que somos nosotros, ¿no? Porque entre nosotros somos los quienes construimos el espacio y el tiempo que habitamos, ¿no? Entonces creo que dentro de todas las pues enseñanzas y declaraciones que podemos rescatar del Papa Francisco, estos 4 puntos programáticos a mí me parecen de buenísimos. un enorme potencial transformador. Y para tomarlos en cuenta Y para la vida diaria de uno, ¿no? Seas creyente o no seas sí, creyente, o sea,
Esto tiene mucho de filosofía, esto tiene mucho de, pues, de los griegos, tiene mucho del origen de la vida, de muchas cosas. Sí, sí, creo que en ese sentido, pues este personaje nos invita, digamos, a reflexionar eh, mucho más allá de lo que es la fe. O sea, creo que hay también un papa que fue mucho más persona que papa, ¿no? Y creo que toda la simbología que él implementó a lo largo de su papado, ¿no? Reconociendo que tiene un pasado complicado y demás, nos habla de algo que se acerca mucho más. Y bueno, él como jesuita, ¿no? O sea, instruido en la orden de los jesuitas, pues creo que entre toda la oferta cultural que nos aporta la iglesia, tanto los jesuitas como pues lo que significa el arquetipo, por decirlo así, de Francisco de Asís, creo que son de las cosas más luminosas que hay en la Iglesia Católica, ¿no? Más allá de la afiliación o distanciamiento que uno pueda establecer con esta institución, ¿no? A nivel social o a nivel personal. Y en ese sentido yo creo que sí hay un antes y un después, ¿no? De este papado y ojalá que en el mejor de los casos tengamos una continuación de este proyecto porque, como hemos dicho incansablemente aquí, es muy necesaria ante los tiempos ominosos que tenemos de frente, ¿no? Pues Adrián Martínez Levy, me parece muy interesante esta plática, este análisis, es un análisis a fondo, donde pues hemos visto otras aristas, otros puntos de vista que eran necesarios. Y bueno, pues es interesante abordarlo pues desde la llegada de un personaje como Donald Trump, que es parte de lo que trata este programa, pero pues es analizar a un personaje asimétrico como Francisco y pues lo mucho que nos va a hacer falta. Pues ojalá que la Iglesia Católica pues tome en cuenta como institución pues las ventajas de tener pues un contrapeso para estos momentos tan turbulentos que estamos viviendo. Adrián, me da mucho gusto. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, gracias a todos por haber estado aquí en el regreso de Donald Trump. Nos vemos en la próxima entrega.